horizontal, vamos a tener una fuerza vertical debida al peso de ese líquido que está sobre la compuerta, ¿no? Porque hay un volumen que está afectando a esa compuerta, un volumen de un líquido. Y luego vamos a tener una fuerza resultante. ¿Bien? Bien, me interesa qué debemos encontrar. Si la superficie es curva, aparece la fuerza vertical, aparece la fuerza horizontal, aparece la fuerza resultante. Además, yo necesito saber cuánto es el HCG, CP. Y aquí yo necesito, con referencia a un eje, un X medio, donde actúa esa fuerza vertical y donde actúa esa fuerza horizontal. Además, yo necesito saber, si ustedes quieren, este ángulo tita. Ese ángulo tita que me viene a ser, ya sea la proyección sobre el eje X o ya sea la proyección sobre el eje Y, pero lo que me interesa es este ángulo tita, ¿ya? O puede ser el otro ángulo con referencia al eje Y, ¿ya? Entonces, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 variantes que yo tengo que conocer, ¿ya? Entonces, aquí vamos a decir que cualquier área curva, ¿ya? Se puede proyectar sobre un plano vertical. Sobre un plano vertical. ¿Qué significa? Que si yo tengo esto de aquí, por ejemplo, bueno, creo que todo el dibujo nomás. O esto de aquí. Mejor lo copio todo esto. Bien. Ya. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Voy a borrar esta fuerza, no me interesa todavía esto. Lo que me interesa es decir esa área curva de la compuerta. Y este es un cuarto de circunferencia. ¿Ya? Me dice que yo aquí tengo un H. Yo la puedo proyectar sobre un plano vertical. Es decir, la proyección de las cargas la voy a proyectar aquí. Esa curva la proyecto sobre un plano vertical. Ustedes ven aquí, esa es la proyección de aquí y la proyección de acá. ¿De acuerdo? Bien. Por ejemplo, si yo tengo otro ejemplito acá. Yo tengo una compuerta donde el cuarto de circunferencia, a ver, vamos a hacerlo más bonito aquí. No simplemente son un cuarto de circunferencia, ¿ya? Bien, normalmente tenemos ahí.
Entonces, fíjense, el líquido puede venir por aquí. Entonces, un gamma de un líquido, cualquiera. Y yo tengo una compuerta aquí, una compuerta curva, que viene a ser esta de acá. Lo que yo quiero es determinar una fuerza horizontal, una fuerza vertical, las posiciones de esa fuerza sobre la compuerta curva. Entonces, cuando a mí me dicen, yo puedo proyectar todo sobre un área vertical, sobre un plano vertical. Por supuesto, este L es la profundidad siempre. Esto de aquí es H. ¿Ya? Pero aquí, lo más importante de esto es que yo voy a proyectar esta partecita de acá. Entonces, para tomar mi referencia, yo voy a tomar solamente esta parte de acá. ¿Ya? Por supuesto que aquí es importante que yo tenga este centro de gravedad. Y este va a ser mi HCG. Aquí tengo el centro de gravedad de lo que está con amarillo, pero desde aquí hasta acá voy a tener el HCG, que son dos cosas diferentes. ¿Se dan cuenta? Porque nosotros sabemos que ya hemos visto anteriormente que la fuerza hidrostática va a ser el gamma del líquido por el HCG, por el área de la compuerta. ¿Ya? Pero lo que yo quiero es ver aquí en estos dos ejemplos, cuando yo proyecto sobre ese plano vertical, que es lo que me están diciendo, ¿cuánto vale el HCG acá para ese ejemplo? ¿Cuánto es la distancia al centro de gravedad desde ahí, desde la proyección que yo estoy tomando? ¿Cuánto sería? H Hola. medio, ingeniero. H medio. ¿Y cuál sería acá en este ejemplo el HCG? ¿Cuánto sería ahí? No los escucho. No los escucho. ¿Cuánto sería el HCG de ahí? Del segundo ejemplo. A ver, supongamos que esto es el diámetro, ni el diámetro, el radio. El radio de esa cuarta de circunferencia. Ahora sí, no se los perdono si ustedes no me dicen cuánto vale el HCG. H1 más R medio. H1 más R medio, ¿cierto? Entonces, para eso, nuevamente, L sigue siendo la profundidad ahí. Lo que quiero indicarles ahorita de que el líquido es todo esto. Todo esto es líquido. Algún líquido que tiene un gamma especial. ¿Ya? Entonces, lo que yo deseo ahí, por supuesto, va a ser la fuerza horizontal, fuerza vertical y las fuerzas resultantes y sus ubicaciones, ¿no? Por eso dice cualquier área
curva se puede proyectar sobre un plano vertical. Muy bien. Entonces ya les he explicado cómo voy a proyectar, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Está bien, ingeniera. ¿Está bien? Ok. A ver, si yo tengo otro ejemplo acá. A ver, vamos a poner otro ejemplo y después vamos a resolverlo. Lo que yo quiero que quede bien claro. Tengo una... Aquí vamos a exagerar un poquito. Aquí el área curva va a ser solamente ese arco de circunferencia. Y aquí en el ejemplo dice 75 grados tiene ese arco de circunferencia. Entonces, ese es el tanquecito, un tanquecito que yo tengo allí, que tiene L como una profundidad. ¿Ya? Una compuerta, está feo, ahí está feo mi dibujo. Para que se note bien el arco de circunferencia, tener que ser así. Muy bien. Supongamos que el líquido está por aquí, el nivel del líquido está por acá. Entonces lo que yo quiero es encontrar la fuerza que actúa sobre esta compuerta curva. En este caso la compuerta curva es un arco de circunferencia. Muy bien. Entonces, fíjense, yo voy a proyectar el área curva como un plano horizontal. La profundidad del líquido es esa. Pero resulta que aquí lo que yo voy a tomar en cuenta es esta partecita de acá. La proyección de esa distancia. Entonces, de esta partecita de aquí, yo le voy a tener el centro de gravedades. Por lo tanto, el HCG va a venir desde arriba. Supongamos que eso es, a ver, ¿cuánto le podríamos dar ahí? ¿Qué variable? Bueno, vamos a tener que calcularlo por el arco de circunferencia, ¿no? Pero supongamos que esto es A, por ejemplo. Entonces, y que de aquí a aquí hay un H1. Entonces vamos a tener que el HCG va a ser el H1 más a medio, ¿cierto? Entonces queda claro que yo digo cualquier área curvada se puede proyectar sobre un plano vertical. Bien, esto es para encontrar esta fuerza hidrostática o la fuerza horizontal. Es importante que nosotros veamos esa proyección del área curvada. ¿Ya? ¿Hasta ahí va claro? ¿Cuál es mi objetivo? Sí, ingeniera. Bien. Ahora, dicen, el volumen del líquido
está en equilibrio estático. Porque justamente estamos hablando de la estática, ¿no ves? Entonces, aquí es importante, dice, una manera de visualizar el sistema de fuerza sobre la compuerta, porque eso es lo que me interesa. Es aislar el volumen del fluido. Que está directamente arriba de la superficie, o arriba de la compuerta, así más simple. Entonces el volumen del líquido que está en equilibrio estático ya, una manera de visualizar el sistema de fuerza sobre la compuerta es aislar el volumen del fluido que está directamente arriba de la compuerta. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, a ver, yo tengo un tanquecito aquí. Aquí. Ya ese de ahí de arriba. Aquí vamos a hacer otro. Ya está dibujadito. Bien. Vamos a pegar acá. Ya. Entonces, ¿qué es lo que queda por hacer acá? Lo que queda por hacer acá dice, arriba de la compuerta está con rojo, pero aquí yo no tengo una fuerza por arriba porque es aire. Pero sí yo puedo hacer lo siguiente. Puedo volver a copiar esto. ¿Ya? Y a mí me dice que voy a aislar todo lo que está por arriba de la compuerta. ¿Ya? Entonces, cuando yo voy a aislar, es como si yo tuviera esto de aquí. El líquido viene por acá. Y en este caso voy a tener lo que se llama, para este ejemplo, voy a tener un volumen imaginario. Como el líquido está por ahí por debajo, ¿ya? Entonces, para tomar el equilibrio estático de la fuerza, ¿ya? Yo voy a tomar que en vez de que esté por abajo, voy a tomar esto de arriba. ¿Ya? Ese sería mi voy a aislar, dice. ¿Ya? Eso es lo que me interesa. ¿Ya?
Bien. Si yo tengo en este caso acá, al revés vamos a hacer. Supóngase que yo tengo así, así, así. Yo aquí tengo mi compuerta curva aquí. Por supuesto, aquí hay paredes, aquí hay paredes. Aquí también hay paredes. Está mi compuerta. Y tengo el nivel de líquido por acá. Ese es el líquido. Entonces, lo que yo voy a aislar es la parte que está por encima. Copiar, vamos a pegar. Entonces, yo voy a borrar todo esto de aquí. Fíjense que ahora ya me quedó por este lado. Porque la compuerta está en esa forma. Entonces, como si tuviéramos imaginariamente todo lo que va hacia la compuerta, la fuerza que va hacia la compuerta, porque tiene que estar en equilibrio estático, ¿ya? Esa compuerta la tengo aquí. Entonces, todo lo que está por encima, yo lo voy a aislar. Es como tener aquí, sacarla esa partecita de ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué yo estoy haciendo eso? Para mostrar las fuerzas que actúan sobre esa superficie curva. Entonces yo voy a ver aquí, voy a mostrar que va a haber una fuerza vertical, va a haber una fuerza horizontal y va a haber una fuerza resultante. La fuerza horizontal no hay problema, ya yo la vi acá, que yo la voy a calcular con esta fórmula de acá. ¿Ya? Es decir, lo único que necesito es proyectar la superficie curvada sobre un plano horizontal, sacar su centro de gravedad de lo que está con amarillo y yo con eso saco el HCG. Fíjense aquí cuál es el área de la compuerta. Aquí en este ejemplo de ahí. ¿Cuál sería el área de la compuerta? Para aplicar la fórmula ahí. Hola, hola. No lo escucho. ¿Cómo imaginar? Disculpe. El área de la compuerta de ese dibujo que está aquí. Ahí. Porque yo tengo que, fíjense, la fuerza horizontal es gamma líquido, el HCG ya le indiqué cómo encontrar, y el área de la compuerta va a venir a ser R por L. No es esa área de ahí, ¿ya? Y esa va a ser el área de la compuerta. Bien, pero cuando nosotros aquí vamos a tener A por L, el área de la compuerta va a ser A por L, ¿ya? Bien, pero en este caso, cuando estamos hablando de estas fuerzas curvadas acá, yo voy a considerar, como dice, el volumen del líquido está en equilibrio estático.
Entonces, yo voy a ver que el peso del líquido va a ser igual a la fuerza horizontal. En primer lugar, vamos a tener, como yo le digo acá, una fuerza horizontal. O también una fuerza hidrostática. Vamos a tener una fuerza vertical. Y vamos a tener una fuerza resultante. ¿Bien? Bien. Ahora, lo que a mí me interesa es encontrar esa fuerza vertical. Eso es mi interés. Por eso es que yo estoy analizando el volumen del líquido. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a ver qué pasa con la componente vertical acá. FB. Y vamos a escribir una cosa aquí, como me dice que la compuerta, perdón, la componente vertical, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo actúa? De la fuerza que ejerce el líquido sobre la superficie curva del fluido, sobre la superficie curva. Dice, se encuentra con la suma de fuerza vertical es igual a 0. Entonces, fíjense, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener aquí un peso de líquido. W, el peso del líquido. Ese peso de líquido que actúa sobre la compuerta. Entonces, nosotros aquí vamos a tener que W, a ver, un ratingo, acá vamos a hacerlo más fácil. Sumatoria de fuerza vertical igual a 0, entonces vamos a tener que W es igual a una fuerza vertical. ¿Ya? W igual a una fuerza vertical. Es decir, que W viene a ser el peso del líquido y por lo tanto la fuerza vertical está dada por el volumen del líquido que actúa sobre la compuerta. ¿Bien? Bien, entonces, ¿cuánto vale? Por fórmula sabemos, aquí es igual el peso. Hola, hola. A la masa por la gravedad. Ya, otra fórmula que me involucre el peso específico del líquido. Aquí voy a tener un gamma del líquido. A ver, ya le hemos estado ocupando anteriormente. Aquí es igual el peso. Vamos. Densidad por gravedad. Gamma de líquido por volumen. Gamma de líquido por el volumen, ¿no veo? Entonces, vamos a ver que la fuerza vertical es igual al gamma de líquido por el volumen. Entonces aquí ya yo tengo una
una fórmula que me permite encontrar la fuerza. Aquí yo tengo una fórmula que me permite encontrar la fuerza horizontal. ¿Ya? Muy bien. Aquí vamos a darle supuestamente esto. H. Esto es D. Por supuesto, esto de aquí también vale D. O R, si ustedes quieren, ¿no? El radio de 1/4 de circunferencia. Ya. Fíjense, yo voy a sacar aquí, este es un volumen imaginario. ¿Ya? Porque fíjense que si yo voy a aislar esta parte de acá. Pero dice que está directamente arriba de la compuerta. Entonces, por eso que yo lo traspaso ese volumen de líquido allá. Entonces, ¿cuál va a ser el volumen, ese volumen imaginario? ¿Cómo encuentro ese volumen imaginario ahí? Vamos, jóvenes. Volvemos a repetir que aquí L es la profundidad siempre, ¿bien? Sería restando el área de la cuarta parte del círculo. Ya, voy a tener, por ejemplo, el área total va a ser H más R por R, ¿no ve? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Y el área que está rayado, por ejemplo, o sombreado. El área sombreada va a ser igual al área total menos el área de este cuarto de circunferencia. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, mira. Área del cuarto de circunferencia. Bien, ¿y cómo encuentro el volumen? Va a ser el área sombreada por la longitud, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, mira. Ya. ¿Cómo encuentro aquí, en ese ejemplo, el volumen? A ver, yo aquí voy a tener, supóngase que esto es H. Esto sería el radio. Por supuesto que aquí también tengo el radio. Y L es la profundidad nuevamente. Bien, ustedes me dirán. ¿Cuál es el volumen de ese líquido? Sería H por radio más la suma del área del cuarto círculo, que sería pi por radio al cuadrado dividido 4. Ya, entonces el volumen sería H por R más el cuarto de circunferencia. ¿Cuánto es esa área?
Pi por radio al cuadrado dividido 4. Dividido entre 4, todo eso por la profundidad L, ¿cierto? ¿De acuerdo? Bien. Entonces tenemos dos ejemplos claros ahí de cómo yo voy a trabajar. No se olviden que yo voy a aislar la parte que está por encima de la compuerta curva. ¿Sí? Acá igual voy a aislar la parte que está por encima de la compuerta curva y ahí me produce, en ese caso me produce un volumen imaginario. Y yo voy a sacar ese volumen imaginario. ¿Para qué yo estoy calculando ese volumen? Este volumen de acá. Porque yo voy a tener que la fuerza vertical es el gamma del líquido por el volumen. Y de esa forma yo estoy encontrando la fuerza vertical. ¿De acuerdo? Estamos hablando de este volumen de acá. Este volumen es ese volumen, es este volumen de acá. ¿Entendido? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bien. Ahora ya yo, fíjense, hasta ahorita yo le he dicho que cómo encontrar la fuerza horizontal. Aquí componente, aquí le voy a poner más bien componente vertical. Horizontal, perdón. ¿Ya? ¿Cómo encuentro esa componente horizontal? Y acá cómo hallo la componente vertical. Bien, entonces lo que me queda es la fuerza resultante. F de R va a ser igual por Pitágoras y sumatoria de fuerza. Va a ser fuerza horizontal elevado al cuadrado más la fuerza vertical elevada al cuadrado. Entonces, supóngase que aquí estamos ante una fuerza vertical, una fuerza horizontal, sería la fuerza resultante. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Fuerza vertical, fuerza horizontal, y la resultante es esta. Entonces, usted puede dar, si quiere, puede dar este ángulo de aquí, que en este caso esto sería θ. Entonces vamos a tener que la tangente de θ es igual a, en este caso, fuerza horizontal sobre la fuerza vertical. Este cateto opuesto sobre cateto adyacente, la tangente, ¿cierto? Y de esta forma yo posiciono la fuerza resultante. ¿Listo? Está bien, ingeniero. Ya. Ahora ya yo encontré la fuerza horizontal, fuerza vertical, fuerza resultante. Ahora lo que yo voy a encontrar es la ubicación de la fuerza horizontal. Entonces, yo me pregunto cuánto vale el HCP. El HCP es como nosotros anteriormente lo habíamos encontrado, es el HCG más el momento de inercia con respecto al centro de gravedad, dividido entre el área sobre el HCG. De esa forma nosotros vamos a encontrar la fuerza, la composición de, o la altura desde el área del líquido hasta donde actúa la compuerta
la fuerza horizontal sobre la compuerta. Ahora lo que yo quiero es la ubicación de la fuerza vertical, que yo le voy a llamar X medio. ¿Bien? Esa X medio, vamos a ver qué es esto. Vamos a ver si esta es la fuerza vertical. El X es esto. ¿Qué quiere decir? Va a ser la distancia de un eje considerado, de un eje vertical como referencia. Puede ser ese o puede ser este de acá también, o puede ser este de acá, ¿ya? Por eso digo con referencia a cualquier eje de referencia. Al centro de gravedad donde actúa la fuerza vertical. Entonces, de esa forma nosotros vamos a encontrar esa fuerza vertical. O sea, la posición de la fuerza vertical. Entonces, en resumen, si yo estoy ante una compuerta curva, lo primero que tengo que hacer es aislar el volumen del fluido que está por encima de la superficie curva. Número 2, calcular el W, que es el peso específico del líquido por el volumen. Número 3, un ratito. A ver, vamos a hacerlo más con calma esto. Calcular el peso del volumen aislado. Número 3, calcular la fuerza vertical, que es el gamma, ¿por qué hemos dicho? Por el volumen. Número 4, dibujar una proyección de la superficie curva sobre un plano vertical, lo que hemos hecho al comienzo. Sobre un plano vertical y determinar su altura. ¿Ya? Número 5, calcular el HCG, como ya lo hemos visto anteriormente.
Número 6. Calcular la fuerza horizontal que va a ser el gamma del líquido por el HCG por el área de la compuerta. Bien, número 7. Calcular el HCG. ¿Cómo calculamos el HCG? Con la fórmula HCP. Al centro de presión, el HCG, más el momento de inercia sobre el HCG por el área de la compuerta. Muy bien, número 8. Vamos a hacer calcular la fuerza resultante que viene a ser el F de H al cuadrado más el F de B al cuadrado. Y número 9, por último, calcular que la tangente de θ es igual a, acá le hemos encontrado que fuerza horizontal sobre la fuerza vertical. Ese ángulo es con referencia a la vertical. Esto es θ. ¿Ya? Y número 10, la posición de la fuerza vertical. Que yo le llamé X medio. ¿Ya? Bueno, entonces esos serían todos los pasos que nosotros vamos a tener para poder encontrar las fuerzas que están sobre una superficie curva. Muy bien, jóvenes. Vamos a hacer un ejemplo. Ese es el procedimiento que nosotros vamos a encontrar. A ver. Un ejemplo específico. Un caso más sencillo, el más sencillo de lo sencillo. Aquí vamos a tener hasta aquí un tanquecito con una pared que tiene una anchura, un espesor. Aquí igual. Vamos a ver que el líquido está hasta ahí. Y aquí en el caso más sencillo vamos a tener un cuarto de circunferencia. ¿Ya? Ese cuarto de circunferencia tiene 1,5. metros. De aquí hasta acá tiene 3 metros. Vamos a ver que ese es un diámetro. Aquí tenemos un líquido que tiene un gamma dado. El agua actúa directamente encima de la compuerta. No tenemos que aislar nada. Y vamos a tener como si tuviéramos un tanquecito que tiene aquí una profundidad L. ¿Ya?
es como tener una tina ahí que tiene una profundidad L y que tiene ahí abajito, tiene un área curvada. Bien. A ver, vamos a suponer que es agua. Ya, ¿qué más necesito? Dice calcular, aislar el volumen del fluido que está por encima de del este. De la superficie curva. Ya está aislado. Bien, número 2. Calcular el volumen aislado. Como ya yo tengo L, la profundidad L, vamos a ver cuánto es L en este ejemplo. 'Ya, lo que pasa es que aquí yo tengo que proyectar después. El volumen aislado, a ver, L. ¿Cuánto está? 2,5. Eso es un dato. Muy bien. ¿Cuál es el volumen? A ver, hace rato ya hemos hablado. El peso específico del líquido, no, volumen primero, ¿no? El peso específico ya es para encontrar el peso. ¿Cuál sería ese volumen de ahí? A ver si me lo calculan. El área, por favor. el área por la profundidad. ¿Cuál es el área total? Un ratito, antes que se me apague, voy a buscar cómo voy a... Ya. Ya, entonces el volumen va a ser, ¿cuál es el área? Área por la profundidad. ¿Y el área a qué va a ser igual? Fíjense, vamos a tener 3 por 1,5 más ¿cuánto? Más pi por r al cuadrado sobre 4, ¿cierto? Sí. Entonces sería 4,5 más pi por 1,5 al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto sería esa área? $6,27. 6,27 metros cuadrados. Entonces vamos a tener 6,27 multiplicado por L. ¿Cuánto vale L? Vale 2,5, ¿no ves? Ya, ese sería el volumen en metros cúbicos. $15,67. Metros cúbicos. Número 3. Calcular FB. Gama de líquido por el volumen aislado. Entonces, FB sería el gama de líquido 9,81
kilonewton metro cúbico por 15.67. Y eso me va a dar en kilonewton. 153.72. 153 o Sí, 53.72. 73.72 kilonewton. Ya encontré la fuerza vertical. Ahora dice número 4, dibujar una proyección sobre la superficie curva, sobre un plano de la superficie curva, lo que hacíamos al comienzo allá. Yo proyecto y voy a dibujar esa proyección. Ahora la superficie curva es esta. Esa es la proyección de la superficie curva primero. ¿Cuánto vale esta altura de aquí hasta aquí? Vale 1,5. Aquí la profundidad va a ser 2,5. De aquí hasta aquí, yo sé que es 3 metros. Por lo tanto, de aquí hasta aquí va a ser el HCG. Dice calcular el HCG. ¿Cuánto sería ese HCG? 3 más. ¿Cuánto es la distancia del centro de gravedad de aquí a aquí? 1,5 medio. 1,5 medio. Entonces, aquí vamos a tener 3 más 1,5 medio. ¿Cuánto sería? 3,75. Sí, ingeniera, 3,75. Muy bien. Número 5. Esa es la 5, ¿no? ¿Qué paso no hemos saltado? Calcular el peso del líquido. La 4 era dibujar, ¿verdad? Ya, entonces 2 y 3 es la misma, ¿no? Calcular el volumen es 2. Ya tenemos el volumen, el peso. Bueno, está repetido, no importa eso. Entonces, después del 5, porque lo que pasa es que estas dos vienen en uno solo, ¿no vemos? Si calculamos el volumen, el peso del volumen aislado es igual a la fuerza horizontal, ¿no ves? A la fuerza vertical, es lo mismo. Ya hemos dibujado, calculamos el HCG, calcular F de H. Entonces vamos a tener que F de H es igual al gamma del líquido por el HCG por el área de la compuerta. ¿Cuál es el área de la compuerta acá?
¿Cuál es el área de la compuerta? Díganme valores. 1.5 por 2.5. Exactamente. Entonces vamos a tener FH, que es 9,81 por 3,75 por 2,5 por 1,5. Bien. Y eso me va a dar en kilonewton. Todo en producto, ¿no, ingeniera? Todo es producto. Entonces sería 137.95. Ya tengo esto que es la fuerza horizontal. Ahora vamos a ver el H número 6. El HCP, la exposición al centro de gravedad. Entonces el HCP es igual al HCG más el momento de inercia más HCG por el área de la compuerta. El HCG yo sé que es 375. Y ahora viene lo bonito. El área de la compuerta es 2,5 por 1,5, porque se toma del área proyectada. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el momento de inercia? ¿Con respecto de qué? Aquí yo le voy a hacer hincapié. Yo le voy a decir este momento de inercia, ¿de quién le toma ese momento de inercia? Si ustedes se acuerdan, esa parte curva, yo la voy a proyectar. Aquí, aquí, aquí. Esto de aquí. El momento de inercia, esto es 1,5 de alto que tienen. Entonces, el momento de inercia es del rectángulo. Con respecto a su centro de gravedad, por supuesto, ¿no? ¿Y cuál es el momento de inercia de ese rectángulo? B por h al cubo sobre 12. Sería 2,5 por 1,5 elevado al cubo sobre 12. Entonces, calcúleme ese momento de inercia. Con dos decimales nomás, ingeniera. Sí, 0,70.
0,70. Entonces, más 0,70. Ahora, ¿cuánto vale la posición de el HCP? $3,80. 3,80 metros. Muy bien. Número 7. ¿Qué más me falta? Ujú. Me falta la fuerza resultante. Entonces voy a tener fuerza horizontal 137,95 al cuadrado más la fuerza vertical 153,72 creo que era, ¿no? 0,72. $206,54. Muy bien. Si esta es la fuerza, esta es la fuerza horizontal. Esta es la fuerza vertical, entonces esta fuerza resultante está aquí. Voy a poner este ángulo tita de aquí. Tangente de tita va a ser la fuerza horizontal sobre la fuerza vertical. Entonces, tangente de tita va a ser la fuerza horizontal. Entonces, tita, ¿cuánto vale? Bien. Y ahora a mí me sale 41,9 grados. 41,9 grados. Bien. 8, 9. Calcular la posición de la fuerza vertical. Bien. Para eso yo voy a traer esto de aquí.
Supongamos que la fuerza vertical esté actuando por aquí. Entonces yo necesito sacar este X medio. Si yo tengo ahí, pero sería el X medio con referencia a este eje de aquí, a este que estoy repintando. ¿Cómo saco el centro de gravedad? Supóngase que este es el centro de gravedad de toda la figura. Entonces vamos a tener que el X medio, esto es Steiner crono, A1 por X1 más A2 por X2 sobre el área 1 sobre el área 2. ¿Se recuerdan de esa fórmula de la estática? Ya. Yo voy a suponer que aquí hay dos fuerzas. Y aquí hay otra fuerza 2. Perdón. Voy a borrarle esta fuerza y le voy a poner más abajo. ¿Ya? Y voy a suponer que aquí hay otra fuerza 2. ¿Ya? Entonces vamos a sacar los centros de gravedad. Desde aquí a aquí voy a decir que es X1. Y de aquí a acá voy a decir que es X2. ¿Cuánto vale X1? A ver. Porque yo lo estoy descomponiendo en dos áreas. ¿Cuánto vale X1? A ver, según ustedes. Ya el radio dividido entre 2. Aquí tengo, eso es, el radio vale 2,5, es 1,5, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es 1,5. $0,75. Bien, ¿y cuánto es a este centro de gravedad acá? No sé si tenemos esta distancia o esta otra, no sé. A ver, ¿alguien tiene el centro de gravedad de esa circunferencia? ¿Del cuarto de circunferencia? A ver, no sé si lo tendré por aquí. Ujú. A ver, alguien que me ayude. No sé si me atienen esta distancia de aquí a aquí. O tienen de aquí a aquí. No sé, a ver, si por ahí debo poner algo ya. El centro de gravedad del cuarto. Tengo que desde aquí, esta distancia de ahí, para esa gráfica de ahí, no para el general. Esta está en tabla. X medio vale 0.
424 del radio. ¿Ya? Y 0,2,12 del diámetro. Entonces, X2 va a ser 0,424. Estamos bien, este sería el eje Y, entonces sería de este eje. Está bien. Del radio que es 1,5. Esto vale X2. Con respecto al eje Y, este es el eje Y. ¿Cuánto sería el X2? Esto creo que es 3. 3. Ya. Tiene 3 valores ahí. ¿X2 cuánto es? O ya están con hambre ustedes ya. El área total es 1,76. 1,76. ¿Y cuánto vale el área 2? Fueron 1,767 o 77, ¿no? Ya, pero es el área total, ya, pero me interesa el área 2 y el X2, que tiene que calcular. ¿76 o 77? No sé, ya estoy veando ya. 0,64 el X2. Ya. Entonces, ¿y el área 2? El área de 2 es 1,77. Sí, el área de 2 es 1,77. Entonces vamos a tener 0,64 por 1,77. Entonces ya tengo la posición del centro de gravedad, del centro de, o la posición de la fuerza vertical. Y el área total es el área 1 más el área 2, ¿no? ¿Verdad? Es 6,27. 6,27. Ya. Corrijo. $0,72. Bien. Y por último, yo me traigo el dibujito acá. Copiar. Porque yo tengo que ver de dónde son esos valores, ¿no? Entonces, yo aquí le estoy diciendo
que hay una fuerza horizontal. Que vale 137.95. Que va a tener desde aquí hasta aquí, va a tener un HCP, que es justamente de la superficie del líquido que estamos calculando, de 3.80. Bien. De ahí me dice que yo voy a tener una fuerza vertical, que con referencia a esto voy a tener el X medio que vale 0.72. Cuidado que me saquen mayor que 1.5, ¿no? Después voy a tener una fuerza resultante igual a 206.54. Y el ángulo que estamos calculando es este ángulo tita. Tita era 41.90 grados. ¿Ya? La fuerza vertical, 153.72. ¿No? Entonces, yo tengo que dar, porque si a mí me dicen X medio, puedo dar también el X medio de acá, ¿se dan cuenta, no ven? ¿Sí? Entonces, siempre yo tengo que terminar con un dibujo para indicar de dónde a dónde son las, de dónde a dónde son las indicaciones que yo estoy, peor si se trata de una posición. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a repintar acá. Esta es la fuerza horizontal, la fuerza resultante, la fuerza vertical. Cada una con su posición. Bien, ¿alguna pregunta? Muy bien, jóvenes. Entonces, con esto, nosotros hemos terminado. Voy a anotarme ya un ratito. Sí, 229. El parcial es, ¿qué fecha? ¿Qué fecha? No, Viernes 20. Viernes, mucho, ya estamos casi ya más de la mitad del semestre. Viernes 20, 19, lunes 16, martes 17, miércoles 18, 9, 20 creo que, ¿no? Y la clase del viernes, de este viernes, es virtual. Y la clase presencial es miércoles en horario de clase. Así hemos quedado, ¿no ves? sí, señora. Ya, este viernes hay clase virtual todavía, entonces. ¿Ya? Hay clase virtual. El examen es hasta aquí. ¿Ya? Nos falta un teminga más que sería